¿Cómo vamos a definir el egoestado padre? Y no me voy a enfocar exclusiva ni principalmente al padre, egoestado padre, con relación a los hijos. Aunque sí tiene mucho de importancia el ver cómo podemos educar mejor a nuestros hijos, pero dado que aquí, aparte de que tienen hijos pequeños, muchos de ustedes, bueno, tienen pareja, tienen esposa o marido, mujer, varón a su lado, y algo que se descuida mucho es que también la persona que vive con nosotros puede ser un excelente padre adulto. Pero bueno, lo dejamos un poco al final eso. Vamos a ver entonces primero en concepto general cómo podemos reconocer, definir, entender lo que es el egoestado llamado padre en términos generales. ¿Cómo vamos a reconocer al egoestado padre? No es un señor con hijos. El egoestado padre, básicamente, ¿cómo lo distinguimos? Como autoridad. ¿Qué más? Similares. Protector. Digan palabras similares, buenas o malas, autoridad o protección. ¿Qué más? Consejero. Guía. ¿Más? Mandón. Son diferentes tipos de padre, pero todo eso entra en padre. A ver, los que no han dicho nada, piensen en una. Simpático. No. Proveedor. El padre no es empático, en términos generales. El que es empático es el adulto empático, el adulto niño. Proveedor. Ejemplar. Muy bien, Tere. María. Firmeza, ¿sí? Determinante. ¿Ético? Crítico, muy bien, crítico. Mandón, ya dijeron, di otra. Gritón. ¿Sí? Líder. Maestro. A ver, Moni, di una. ¿Cómo? Enojón, autoritario. ¿Sí? Lalo. Juzgador, juez, el señor juez. ¿Sí? Bueno, entonces ya captamos que todas esas palabras, todos esos verbos, todos esos adjetivos pertenecen al egoestado padre en términos generales. Podríamos decir otras 300 palabras similares o sinónimas. Vamos a resumirlas todas a una sola. Gobernar. Gobernar. Educar, mandar, dirigir. Pero sobre todo, su pasión es el gobierno, el poder que se ejerce a otras personas. Le gusta mandar, le fascina mandar. ¿Sí? Hay que cuadrársele. ¡Ay! Pero eso es para la mujer y el hombre, ¿no? En los dos. No es propio de ninguno de los dos sexos. Es propia del ser humano, en términos generales. ¿Sí? Y ojo, tampoco tiene edad. Hay niños de 3 años que con una sola mirada gobiernan a sus padres. Con un... Está bien, hijito, está bien. No te enojes. Lo que tú digas. Y el escuincle de 3 años gobierna a la familia entera. Como si fuera Hitler o Napoleón o Genghis Khan. ¿Sí? Con un gesto, con un no. ¿Sí? Echa a temblar a la madre. Hay unos que se empiezan a poner morados. No hacen nada, no van a ponerse morados. Y con eso la familia está de cabeza para que se ponga de color natural. ¿Sí? Los egoístados no se relacionan con los temperamentos. No. Porque estoy escuchando mucho un temperamento colérico casi. No. A ver, déjame darte una mala noticia.
La clasificación clásica de los temperamentos ya cayó en desuso hace 30 años o más. La clasificación clásica temperamental viene desde la época de Hipócrates. O sea, estamos hablando de 2500 años de distancia. Bueno, ya llovió. Tenemos que utilizar una taxonomía, una clasificación temperamental, basándonos más en las ciencias que ya tenemos a nuestra disposición. Y hoy hablamos básicamente de 8 temperamentos, que además se combinan entre sí. Tenemos el temperamento introvertido, tenemos su contraparte, el extrovertido, tenemos el temperamento intuitivo, el sensorial, cuentachiles, ¿sí? Como Santo Tomás, ver y creer, si no toca y no ve, no cree. Tenemos el temperamento emotivo, el temperamento racional, el temperamento enjuiciador y el temperamento Hakuna Matata, del Rey León, todo conocido más bien como perceptivo. Ahora, esos 8 temperamentos se combinan entre sí y dan 16 tipos básicos. Y cada tipo tiene tantas variantes cuantos habitantes hay en la Tierra. De tal manera que no hay un temperamento igual a otro. Es la conclusión actual del mundo científico en el que me muevo. Tú puedes ser, por ejemplo, un INTJ, introvertido, intuitivo, racional, enjuiciador. Y él también. Pero hay diferencias entre ustedes, aunque tengan el mismo temperamento. Las diferencias individuales las dan otros 2 factores. El carácter de cómo has decidido ser tú, cómo te has troquelado, cómo te has cincelado a ti mismo y la educación que hayas recibido. Y aunque hay un temperamento universal formado por 16 tipos básicos, cada persona es irrepetible en comparación a otra. Conocer bien esto, que es parte de nuestro programa del año próximo, pero en enero tengamos pronto una fecha para invitarlos a continuar su formación de una manera muy profunda. El primer tema que voy a tocar es justamente ese, aprender a conocer cuál es nuestro temperamento. Si aprendemos a conocer cuál es nuestro temperamento, lo podemos reeducar, dirigir, gobernar, controlar, modificar, acondicionar a nuestras condiciones actuales de vida o futuras y convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, pero teniendo como punto de partida filosófico el mismo concepto que aplica para la pareja. Si la conoces, la amas. Y si te conoces, te amas. Y adquieres mucha autoestima a partir de un conocimiento real de tu verdadera personalidad, uno de cuyos componentes esenciales es el que acabo de describir. ¿Correcto? Bien, entonces ya tenemos el concepto de padre y la respuesta que hizo Pepe, muy importante, contestada. Pero hoy no nos toca hablar del temperamento. Y sí tiene mucho que ver que de un padre, de un estado tuyo de padre, a un nuevo estado de Salvador o de Mary o de Guillermo o de cualquiera de ustedes, sí tiene diferencias basadas en el temperamento de cada quien. Pero no vamos a descender a tal profundidad en este primer enfoque. Vamos a quedarnos con los 3 tipos de padre que hay para cualquier ser humano, independientemente de su edad, independientemente de su sexo o independientemente de su raza, religión o cultura. ¿Cuáles son esos 3 grandes tipos? Pues se combinan de la misma forma que el adulto o que el niño. El primer estado del padre es el que vamos a llamar autócrata. Padre, autócrata. ¿Qué quiere decir autócrata? Solo mis chicharrones truenan. Mira qué buena definición a la mexicana. Bueno, te tengo otra mejor. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero.
y mi palabra es la ley. Y no tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Yo creo que este cuate que la compuso debió haber tomado algunas clases con algún maestro mío, ¿no? Ya que lo oyó, salió y escribió su cancioncita, ¿no? Creo que fue José Alfredo Jiménez, ¿no? Bueno, sí, esta canción describe de una manera formidable, impecable, lo que es el autócrata. Autócratos o autócrata quiere decir aquella persona que cree que el poder que ejerce, que el poder que tiene, no viene de Dios, no viene del pueblo, no viene del conocimiento, no viene de la riqueza, no viene de las armas que pueda manejar, no viene de sus virtudes. ¿De qué viene? De su interior. Autócrata. De su interior. De su interior, de sí mismo. ¿En qué se basa mi poder? En mí mismo. Voy a citar un par de ejemplos históricos que son contundentes para demostrar de manera gráfica y visual incluso lo que es un autócrata. El primer ejemplo nos lo da el famosísimo rey francés Luis XIV, al cual un día le preguntan: Monsieur le roi, qu'est-ce que c'est que la France? ¿Qué es Francia?, le pregunta algún ministro por ahí. Y Monsieur Luis XIV, el rey de Francia y de todas las colonias que ya tenía en África y en otras partes del mundo, contesta: Ah, la France. La France, c'est à moi. La France, c'est à moi. Je suis l'État. Contestación: yo soy Francia. El Estado soy yo. Y pasa la historia justamente con esa expresión. ¿Cómo se conoce a Luis XIV? Como el tipo autócrata que dijo que Francia era él, que el Estado francés era él. Bueno, Luis XV fue peor, se comió Francia prácticamente, y con Luis XVI vino el famoso desastre de la Revolución Francesa, la iniciación del triunfo de la masonería a escala universal, y a Luis XV y a su esposa María Antonieta pues, le cortaron la cabeza, ¿no? Es un movimiento sobre el cual ahorita estoy escribiendo un libro que se llama La verdadera Revolución Francesa, de la cual ningún francés coherente, inteligente o digno podría sentirse nada orgulloso, porque dio lugar a una de las hecatombes más grandes en la historia del mundo, que se conoce como el terror, que costó cientos de miles de muertos, al grado que Francia quedó despoblada en grandes regiones de su territorio. Por ejemplo, la Vendée, una región que así se llama, donde vivían los vandeanos, prácticamente se redujo al 10% de la población, por el terror que desató el asesinato masivo de cientos de miles de franceses en nombre de la libertad, liberté, égalité, fraternité. ¿Sí? Pero bueno, entonces, ¿a qué da origen la autocracia? En la familia, en la sociedad. ¿A qué da origen las tiranías, como la que ya se nos vino encima, peor que la que hemos tenido en México durante 90 años? ¿A qué da origen la tiranía? Odio, rebelión, guerra, envidia, suicidio, hambre de poder, ¿sí? Violencia y mil y un desastres que se pueden decir en 4 palabras: hambre, guerra, peste y muerte. Los 4 jinetes del Apocalipsis: hambre, guerra, peste y muerte. El autócrata, sin embargo, cree, el rasgo esencial del autócrata, pero estaba por decirles la segunda figura histórica autócrata y se me estaba brincando. La segunda figura famosa por su autocracia es nada menos que la de Napoleón. Napoleón, cuando va a ser coronado emperador de la Europa que él ya había conquistado, más de la mitad de Europa, el Papa tiene la corona para Napoleón en las manos
y se acerca al chaparro aquel de 1,50 ¿sí? Para ponerle la corona en la cabeza, y Napoleón se apresura a tomar la corona y ponérsela a él y decir: a mí nadie me va a coronar excepto yo. Y se pone él la corona. Y ya que se puso la corona, pronuncia unas famosas palabras dirigiéndose a todos los cardenales y obispos que ocupaban un enorme graderío ahí en la catedral de Notre Dame. Y les dice: ahora sí, señores príncipes de la Iglesia Católica, je vais écraser l'infâme, voy a aplastar a la infame. ¿Quién era la infame? La Iglesia Católica. Y en eso acaba Napoleón de decir esto cuando un viejito que estaba hasta el último lugar de las galerías empieza a rodar las escaleras, pum, 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 muerto de la risa, y cae al suelo, y enfrente de Napoleón se sigue agarrando la panza de la risa y burlándose de Napoleón. Entonces Napoleón, muy enfurecido, le dice: ¿de qué te ríes? Y además de mí. Y sí, me estoy riendo de usted, miserable chaparro. ¿Sí? No sé cómo se diga en francés, pero así le dijo. ¿De qué te ríes? Y el cardenal famoso contesta: me río de que si nosotros en 1800 años no hemos podido destruir a nuestra iglesia, ¿la vas a destruir tú, enano? Y se siguió riendo, ¿no? Entonces ya pidió que el cardenal, aquel que se reía de él, fuera sacado de la catedral, ¿no? Y en efecto, Napoleón no pudo destruir la iglesia. Tampoco Hitler, tampoco Lenin, tampoco Stalin. Tampoco la va a poder destruir el peje, se los aseguro. ¿Sí? Ni Trump, ni Angela Merkel, ni el premier inglés, ni Macri, el de Argentina, que está empeñado en instalar el aborto a pesar de que Argentina ya votó en contra. La iglesia va a terminar sus días, cuando termine la historia, triunfante. Eso pueden tener la absoluta seguridad, porque es promesa de Cristo. Las puertas del infierno no prevalecerán, y yo estaré con ustedes hasta la consumación de la historia. Pero el autócrata piensa que tiene poder para hacer cualquier cosa impunemente. ¿Cómo es en el hogar un autócrata? ¿Cómo se porta en la vida cotidiana? Viniéndonos de la historia al hogar de cada uno de nosotros. Mandón. Siempre tiene la razón. Cuento otra anécdota profesional. Una vez llegó un señor a consulta, hace muchos años, cuando yo empezaba, y me platicó todas las barrabasadas que hacía su mujer. Una listototota como de 100 cosas, ¿no? Todas las cosas que mi esposa hace mal. Cuando él ya lo veo que se calla un poquito, le digo: ¿ya terminó usted? Sí, me dice: déjeme ver si me acuerdo de algo más. Ah, sí, mi esposa se queja de que yo siempre le digo que siempre tengo la razón. Porque ¿verdad que, doctor? Es evidente, después de escucharme, que yo tengo la razón siempre. Y para mí dije: híjole, ¿qué le digo? Tenía 23 años. Imagínense, sin la experiencia que he acumulado 50 años después. Le digo: bueno, está bien, señor, usted tiene la razón. Nomás déjeme pensar qué le voy a decir realmente a usted y a su esposa en la próxima sesión. ¿Ya? ¿Cuánto le debo? Pues son 500 pesos, lo que hubiera sido. Se fue y a los 5 minutos regresó. Ay, señor, ¿a qué viene usted? Me levanté de mi silla. ¿Qué más quiere usted añadir? Una aclaración, doctor. Sí me equivoqué una vez. Yo dije: bueno, no está tan loco como yo creía, ¿no? Pues, ¿qué creen que me dijo? Me dijo: mire, doctor Juan Bosco Abascal, licenciado, yo no había mi doctorado. Mire, licenciado Abascal, lo que le tengo que decir es que me equivoqué una vez que creí haberme equivocado. En esos momentos escribí: el loco es él. Porque un rato después hablé con su esposa, y bueno, pues era una pobre mujer sumisa, su viacrucis y su rosario, que ya tenía un cáncer de seno,
y un estado maníaco-depresivo muy intenso, porque él se encargaba de demostrarle todos los días el grado de ineptitud en el cual ella vive. Incluso cuando él hablaba de su esposa, se refería diciendo de ella así: es que mi esposa no entiende que es terrible vivir en el mundo de la ineptitud. Entonces, ¿cómo es su esposa, señor? Inepta. Tenía muy buen léxico, era un señor de altos entorchados universitarios, y no iba a decir ninguna grosería, ¿no? Iba a utilizar las palabras más contundentes para describir que su esposa vivía en el mundo de la ineptitud. Ese es el autócrata, el que cree que nunca se equivoca y que se equivoca cuando cree que se equivoca, porque de todas maneras siempre tiene la razón. ¿Cuáles son sus palabras favoritas? Te lo dije. ¿Quién fue? Él. Ah, pues ¿quién más puede ser? Como siempre de tarugo. A ver, hazte un par de huevos para tu papá. Ya. La niña empieza a hacer a los 13 años sus primeros huevitos fritos, ¿no? Y la señora a los 30 segundos ve: ¡ay, quítate! No sabes ni eso, burra. ¿Sí? Y ella los hace. Y se la pasa invariablemente criticando, censurando, dando órdenes, estableciendo leyes rígidas, enojándose porque la desobedecen, castigando, golpeando, gritando, porque siempre cree tener la razón. El rasgo esencial del autócrata son Napoleón y Luis XIV y este señor juntos. Claro, hay grados, ¿no? Desde un 1% hasta un 100%. Reconozcámonos. ¿Quién de ustedes me diría: sí reconozco que soy autócrata? Manitas levantadas. Bueno. ¿Qué es lo predecible que obtenga el autócrata, aunque tenga la razón? Sí, debo decir en honor a la verdad que el autócrata, en sus juicios críticos, cuando menos 7 de cada 10 veces, dice la verdad. ¿Sí? El problema no es si tiene o no la verdad. El problema es cómo la dice y para qué la dice. La dice de manera autoritaria, que lastima, que ofende, que humilla, o al menos molesta. Pero además no la dice para educar al otro. La dice para hacer sentir al otro que se equivocó y que no tiene su altura o su inteligencia o su manera rápida y eficiente de resolver las cosas. Y siempre establece un juicio de valor. El juicio de valor que establece el autócrata es: ay, vieja, ¿ves? Yo siempre estoy bien y tú siempre la riegas. Se llama postura existencial paranoide, donde la persona en postura existencial paranoide invariablemente cree: yo estoy bien, tú estás mal y todos ustedes están mal. ¿Y qué tal si tiene razón? Sí, porque suele tener razón. Y si es verdad, si es verdadero, ese juicio de valor se reafirma en su autocracia. Ya lo sabía, bola de ineptos. Como una vez que me llamaron para dar una asesoría en el gobierno de don Alberto Cárdenas, que de autócrata no tenía nada, era un gran tipo, un gran gobernante. Lástima que las fuerzas del mal no lo permitieron. Él fue candidato a la presidencia de México y todo el mundo se le echó encima para que no ganara, porque era un hombre honesto, inteligente y empático. Yo fui su asesor 6 años, de los momentos más brillantes de mi carrera, de los más felices en Jalisco. Y él me presentó a su director de administración. Y estando yo empezando un curso, hagan de cuenta que ustedes había 18 personas, puros directores, con el gran jefe Toro sentado, el director administrativo de todo Jalisco, y me llama detrás de un biombo, así como ese,
Dice, oye, Juan Bosco, ¿ya viste al grupo? Sí, ya lo vi, pero ¿qué quieres que me fije del grupo? Que con esa bola de bueyes tengo que arar, Juan Bosco. No, bueno. Terminé la sesión, fui con don Alberto y le dije, mi primera recomendación, don Alberto, es que destituya usted a este director. Con él no va a ir a ninguna parte. Ay, Juan Bosco, ¿pero por qué ese juicio tan precipitado? Le cuento la anécdota y tardó 10 segundos en despedir. Se libró de una lacra. ¿Sí? Y luego me dijo, y bueno, ¿y a quién me recomiendas? Pues déjame, te evalúo a los otros 18 para escoger el mejor candidato. Me tardé 15 días y escogió un señorón en la administración. Escogió a un padre adulto. Pero yo escogí a ese padre adulto de entre 18 candidatos. Sí, tuve que saber si hasta tenía caries en la muela derecha, trasera, izquierda, ¿no? Pues, entonces, del autócrata queda descrito su perfil de personalidad. Sí, quise ser un poco exagerado, pero prefiero pintarlo con colores muy brillantes para que nadie se me escape y esta noche se duerman pensando, ¿acaso soy yo maestro? Y procuren eliminarlo de su vida, porque créanme que es el peor adversario de la familia. Sus hijos lo van a temer, a odiar, van a ser rebeldes. Muchos de sus hijos se pueden enfermar, pueden presentar somatizaciones muy agudas. Pero lo más grueso de todo que le va a pasar al autócrata es que va a lograr el resultado opuesto a lo que él quiere obtener. Lo que obtiene el autócrata es exactamente lo contrario de lo que busca lograr. Busca actividad, tendrá flojos. Busca inteligencia, tendrá tontos. Busca honestidad, tendrá deshonestos. Busca católicos, tendrá protestantes. Busca sumisión, tendrá rebeldía. Hay una película que les recomiendo rentar y ver, La Sociedad de los Poetas Muertos. Peliculón que trata el tema. Ojalá la vean pronto, ¿sí? Y sí, anticipo, la película trata de un caso real en el cual el hijo de un autócrata termina suicidándose. Pero quiero que vean cuál es el mecanismo psicológico que lleva al padre a ser un autócrata, a la madre un cero a la izquierda y al niño, al chamaco adolescente, un suicida, como reacción ante la autocracia del padre. ¿No? Claro, muy pocos o no muchos, en la época en la que yo empecé a conocer esto, de esa época a la fecha, digamos que los suicidas se han multiplicado 400%. Pero lo que más se ha multiplicado como resultado de la autocracia son básicamente 3 reacciones de los jóvenes y de los niños. Hoy tenemos 3 azotes sociales, 3 problemas de salud pública derivados de la autocracia de la inmensa mayoría de los padres, en este caso de origen latino-mexicano. ¿Cuáles son esos 3 azotes derivados de la autocracia? Homosexualidad. No. Delincuencia. No. Drogadicción. Drogadicción. Prostitución. No. Drogadicción. Alcoholismo y juego. Juego de computadoras, de pantallas, de azar, de ruleta rusa, juego. 3 terribles adicciones. Ahorita una de las más graves es lo que se llama el síndrome de las pantallas. El niño se refugia en un mundo virtual. Se pone a ver su iPad, a ver, sácalo de ahí. Es más, en la familia con la que estuve conviviendo el sábado, que no está aquí, ni pueden ustedes saber cuál es, pero me están oyendo y ellos se van a reconocer y quiero que oigan el mensaje. ¿Saben qué hace el abuelito para calmar a un niño de 10 meses? Le da un celular y así el niño se calla como por arte de magia. ¿Qué están haciendo con ese niño?
Están destruyendo su cerebro, literalmente. Entonces, si tenemos cerca o en casa adicciones de cualquier tipo, alcoholismo y circunstancias parecidas, hay que revisar que muy probablemente la autocracia, unida a otros factores que también voy a mencionar, está generando una reacción profundamente rebelde en estos tres ámbitos, que no son los únicos, pero que hoy son de los más graves que está enfrentando ambos lados de la frontera, sobre todo en la población latina. La población sajona enfrenta otras broncas a las que no me voy a referir hoy, pero también en San Juan hace aire, ¿no? Bien, nos pasamos al segundo concepto, que es el padre adulto, siempre y cuando no quieran hacer alguna pregunta sobre el autócrata. Doctor, yo